Estamos reflexionando o hemos reflexionado y debemos hacerlo, ¿verdad? Para analizar, ver cómo nos fue, qué cosas hubo este año, qué cosas fallé, nuestras alegrías, nuestras caídas también, nuestras tristezas, y saber que el Señor ha estado en todo momento en control de nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de nuestras vidas? Él tiene el control, y cualquier cosa que venga en nuestra vida, Dios va a estar en favor nuestro. Y este nuevo año, pues, que se acerca, un nuevo año que se avecina, nosotros debemos, o definitivamente todos lo hacemos, ¿verdad? Llega el fin de año, la noche vieja, o en la noche ahí se toman nuevas decisiones. Es el tiempo de que mucha gente toma decisiones buenas, ¿verdad? Buenas en el sentido de que quieren cambiar, queremos mejorar, ¿verdad? Queremos avanzar. De pronto a algunas personas les causa tristeza el año que se va, o no sé, porque a veces lloran. Yo desde pequeño veía la noche vieja y me sorprendía, me llamaba la atención porque todo el mundo lloraba. Nosotros los niños jugábamos mientras la familia estaba reunida, y el momento del abrazo o del fin de año entrábamos a la sala, todos los primos, las familias, y veíamos a los mayores llorando. Y decíamos, nos quedábamos viendo y ¿qué pasó? ¿Por qué ya? Mejor vámonos, porque realmente creo que causa, ¿verdad?, dolor, tristeza el que se vaya un año, o el recordar las cosas que pasaron, las cosas malas. Pero es un año nuevo que viene, que se acerca. Es cierto que estamos viviendo en tiempos muy, muy difíciles, a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Todo el mundo está en esa crisis existencial, crisis moral, crisis espiritual, crisis emocional, y también, pues, crisis material, ¿verdad? La población que está llenando el mundo ha aumentado de tal manera que somos ya 8,000 millones de seres humanos sobre este planeta, y eso hace que los recursos se agoten. El agua, productos que producen la tierra. Por eso estamos viviendo en el tiempo en que casi todo es producto industrializado, ¿verdad? Creados a través de fórmulas, a través de trabajos que lo realizan, y eso nos alimentamos, y eso nos está matando. Eso nos está afectando en nuestra salud. Así que es un tiempo difícil. Pero el Señor quiere nos ha dado siempre. Pero para los que no todavía han creído, o están dudosos, o están tristes, o están con una situación de pesadumbre, y también sin saber qué será el nuevo año. Yo en esta mañana quisiera compartirles un mensaje a través de la palabra de Dios, y recordarles cómo Dios obró en su pueblo, cómo Dios obra en el corazón de la gente. Cuando le permitimos, cuando nosotros quitamos todo estorbo, todo ruido. Hablando de ruido, no solo se refiere a sonidos extravagantes, sino pensamientos, situaciones que a veces nos agobian, y tenemos tantas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que no sabemos qué hacer. Estamos aturdidos. Yo lo llamo el ruido de la vida, ¿verdad? Los problemas, las situaciones, las dificultades, las presiones, las caídas, las amenazas, la crisis, el gobierno, la gente, la delincuencia, la inseguridad, tantas cosas. Y eso no es nuevo para el hombre, ni para Dios, obviamente. Por eso, en el pueblo de Israel se levantó, después de Moisés, un líder. Recuerden que Moisés fue el líder escogido, un caudillo que Dios lo levantó para que pueda sacar al pueblo de Israel, una cantidad de personas de más o menos 2,5 millones de personas que salieron de Israel. Él guió a esas personas, obviamente hombres, mujeres y niños. Salieron de de Egipto, donde estuvieron esclavizados 430 años, donde perdieron inclusive su fe, porque vivían en un pueblo donde era idólatra, adoraban otros dioses,
y lo siguen haciendo todavía, de hecho. Pero Dios los sacó con brazo fuerte, porque el faraón se opuso, faraón no quiso que salieran de Egipto. Claro, tenía mano de obra gratis, tenía servicio gratuito, ¿verdad? En todo, de mañana, tarde y noche, a costa del dolor, del sacrificio, del sufrimiento, del pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios también, sí, hay momentos en que sufrimos, pasamos por situaciones difíciles, pero Dios estará ahí siempre, como estuvo con el pueblo de Israel, estará con nosotros hoy, con usted, en cualquier dificultad que esté. Esclavitud, dolor, tristeza, pobreza, enfermedad, Dios está ahí para levantarnos, para sacarnos del hoyo y ponernos, dice, sobre la roca firme, que nos plantemos ahí donde el Señor cuidará de nosotros. Amén. Hay pueblo de Dios que sufre, que pasa por situaciones así por no conocer las verdades eternas, los principios divinos, los principios de la Biblia. El ser humano se maneja o debe vivir de acuerdo, basado a esos principios, practicándolos. Como no lo hace, sufrimos, ¿verdad? Sufrimos las consecuencias. Sufrimos, pasamos por situaciones duras, difíciles. Y a veces es necesario también las situaciones difíciles. Como experiencia personal, y creo que en todos lados y en la Biblia también encuentro muchos pasajes, como a través de una situación difícil, una crisis, una situación a veces ya insoportable o que no había salida, ahí está el Señor extendiendo su mano para sacarlo y levantarlo y ponerlo y llevarlo en victoria, ponerlo en alto y llevarlo en victoria, porque el Señor es fiel, Dios es fiel. Nuestro Dios, su Dios, si usted no cree todavía en Él, yo le animo, abra su corazón, búsquelo, conózcalo a través de la palabra de Dios, lea, converse con Él, eso se llama la oración, conversar con Él, y va a saber, Él nos habla, cuando usted le habla con su voz, ¿verdad? Con su vocecita, sea bajito, o en tono normal, o clamando, o gritando. No lo haga reclamándolo, hágalo pidiendo misericordia, clamando a la bendición del Señor, y Él va a responder. Su pueblo salió de Egipto y se dirigió a la tierra de Canaán, donde después se estableció ahí. Pero ahí ese pueblo, como les decía, ¿no?, les llevaba a tierra que fluye leche y miel, pero no es que ese lugar estaba todo bien organizadito, urbanizadito, ya listo para habitar. Había que conquistar, había pueblos idólatras, pueblos paganos que no conocían de Dios y que ellos habitaban en esos lugares. Así que tuvo que librar batallas, tuvo que librar guerras, tuvo que librar diferentes situaciones, sortear toda adversidad. Y en todas el Señor les dio la victoria. Amén. Pueblos feroces, súper malos, malvados, guerreros, que atacaban al pueblo de Israel, que no les permitían pasar por ahí, o peor, a llegar y posesionarse de un sitio, de un territorio donde están asentados hoy, hasta en nuestros días. Y ahí el pueblo también desfallecía. Ahí el pueblo también temía, también tenía temor, también sufrían, y verdad, y había la preocupación, habían esas situaciones de ¿qué será? Muchos en el camino hacia la tierra de Canaán se regresaron, desertaron. Muchos en el camino decían, ¿por qué nos has traído hasta acá? Le reclamaban a Moisés. No había tumbas en Egipto, dice que nos has traído a morir en el desierto. Allá comíamos bien, ahí sí se acordaban, dice que comían bien, pero no comían bien. Sufrían, tenían dolor, hambre, necesidad, maltrato. Pero ahí se acordaban a lo mejor de algún momento bueno y le reclamaban a Moisés, que era el siervo de Dios para llevarlos hacia la tierra prometida, el guía. Y el Señor los mostró muchas veces, hasta que estuvieron en este lugar, ya asentados al este del Jordán.
Israel se ubicó al oeste, pero tenían que cruzar ese río y llegar a posesionarse de ese lugar. Pero a base de guerras, hermanos. Porque los otros no se desalojaban, no es que se iban. Por eso el pueblo de Israel en toda su historia ha sido un pueblo guerrero, un pueblo que ha sufrido, que ha luchado, que ha peleado, que ha tenido adversidades fuertes, adversidades inmensas, impasables, pero Dios les ha hecho pasar. Cuando salían de Egipto, recordarán, llegan al Mar Rojo, donde tienen que cruzar hacia la península de Sinaí, y resulta que ahí había un brazo de mar, ahí estaba el mar, y no podían cruzar. Y el ejército egipcio ya venía tras ellos. Y todos conocemos esa historia. No es leyenda, no es un cuento, es verdad, realidad. Hoy documentado, porque con la ciencia, con las comunicaciones que hay hoy, en nuestro tiempo, descubrieron, ¿verdad?, que en el Mar Rojo ahí encontraron armaduras, soldados, hay cosas del ejército de Egipto que le siguió a Israel y que murieron ahogados. Les permitió pasar a Israel y luego cerró el mar. Cosas increíbles. Uno dirá, eso es un cuento. Vaya por allá, visite, dése una vueltita y vea, conozca la historia y los museos. Aún los incrédulos tienen eso y ven y saben lo que ocurrió. Aún los que no creen en Dios han visto eso y saben, pero no creen. De esto quiero hablarles. El pueblo de Israel murió, o Moisés no le permitió Dios a Moisés entrar a la tierra de Israel, y entró el líder, ¿verdad?, el apoyo que era de Moisés, que era un jovencito llamado Josué, y él estaba a cargo de esos casi 3 millones de personas para llegar a la tierra prometida. Y puede imaginarse, ¿no?, las familias con sus niños, con sus animalitos, con sus necesidades. Ellos no tenían una ducha, una cama, eran itinerantes, iban viajando por el desierto. Entonces, imagínense la situación de ellos, ¿no?, cómo Dios los guió. Ahí vemos la mano poderosa del Señor, cómo les guió. Y llegaron a la tierra prometida. Bueno, resulta que ahí el pueblo también quiere desfallecer. Ya en el lugar, ¿verdad?, ahí ante tanta guerra, tanta lucha, morían también algunos de los israelitas. Pero se levanta este líder, y a mí me gusta este pasaje. Está en Josué capítulo 24, versículos del 14 al 17. Van a ser estos 4 versículos que vamos a estudiar, a reflexionar en esta mañana, este último día del año. Pero nuestro deseo, mi anhelo, mi deseo es de que esta palabra pueda a usted levantarle, ¿verdad?, el ánimo, el espíritu, y tome una decisión de hacer lo correcto. Tome la decisión de que este nuevo año, hacer lo que dijo Josué. Póngale mucha atención, vamos a dar lectura. Oremos primeramente. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar, porque tú estás interesado en nuestro bienestar, Señor, porque tú nos has llamado, tú nos has puesto delante la vida y la muerte, bendición y maldición, y nos pides, nos dices, nos instruyes que escojamos la bendición, que escojamos la vida para que alcancemos el futuro que esperamos nosotros y nuestras generaciones. Eso queremos, Padre, que tú quites en este día toda idea en nuestra mente que estorbe a tu plan, a tu propósito. Que quites, Señor, toda idea, Padre, preconcebida, Señor, malas decisiones o tal vez temor. Quita todo temor, Señor, en tus hijos, en tu pueblo, y guíanos a tu palabra, guíanos a tu verdad. Queremos caminar, Señor, en tu voluntad, en tu propósito, estar en tu voluntad. Así como decíamos, o hemos cantado, o hemos recitado cientos de veces el Padre Nuestro, cuando dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, también en mi vida, también en mi corazón. Ese es mi anhelo y mi petición en esta mañana, Señor. Y te agradezco por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que está revelándonos, que está obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, para que esta palabra, cual semilla, llegue a nuestro corazón y dé fruto abundante. Esa es nuestra oración, Padre, y te agradecemos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Versículo 18 de Josué 24 dice: ahora pues, está dirigiéndose Josué al pueblo, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este pasaje a mí me impactó. Este pasaje ha sido mi versículo de lucha que hizo que yo me consagrara al Señor hace 40 años. Yo y mi casa te serviremos. Y Dios ha sido fiel. Amén. Y el versículo 16: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. No sé por cuáles caminos usted ha pasado, las situaciones que ha tenido que sortear, los enemigos que ha tenido en su camino, en su vivir, pero hasta aquí ha llegado. El Señor ha guardado. Reconozca, no, vuelva a mirar atrás, pero no para sufrir, no para lamentarse, sino para darle gracias a Dios. Y en este día, comenzando, ya casi listos para iniciar un nuevo año, un nuevo reto, tomar esa decisión que tomó Josué y les transmitió al pueblo de Israel: escogeos ustedes, dice, a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque Él es un Dios fiel, Él es un Dios poderoso. Este es el pasaje de esta mañana. Y el tema que lo he puesto es acerca de la vida de consagración, la vida consagrada. ¿Qué es esto? Cuando dice Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, él está haciendo una consagración, entregándose al Señor. La palabra consagración o consagrado quiere decir dedicarse a Dios, apartarse para Dios. Eso es consagrado. Lo que es consagrado a Dios es de Él, es apartado para Él, ¿verdad? Y aquí está Josué haciéndolo de esta manera. Por esto el tema de esta mañana yo lo he llamado una vida de consagración. Y consagración es dedicarse a Dios, es vivir con la conciencia de que no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos redimió. Él pagó un precio por cada uno de nosotros. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Cualquier otra cosa que usted se imagina o le han dicho no está, ni pueden documentar como nosotros tenemos lo que ha hecho Jesús por cada uno de nosotros hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que vivir no para nosotros mismos, sino para aquel que nos redimió, y a aquel a quien uno se dedica, le dedica también todo su tiempo, ¿verdad? Todo lo que somos, todo lo que tenemos. Eso es consagrarse al Señor. Eso es lo que hizo Josué. Escojan ustedes, les dijo al pueblo, lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una decisión trascendental que él tomó y logró, y entró a la tierra prometida. Y aún el gran Moisés no vio, mejor dicho, vio la tierra prometida desde el monte Nebo al este del Jordán. Dios le llevó hasta allá y le dijo: mira, ahí está. Pero él no pudo pasar, él murió. Y entró Josué con el pueblo de Israel. Así que, mire, es importante, ¿verdad? Todo esto lo podemos ver ilustrado en el matrimonio, el consagrarse.
Un ejemplo lo tomo para mostrarle lo que es consagrarse. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, se sobreentiende que ambos se pertenecen mutuamente, ¿verdad? Hasta juramos, ¿no es cierto? Hasta hacemos un pacto, damos las promesas, decimos, prometo amarte, servirte, honrarte y guardarme toda la vida, hasta que la muerte nos separe, ¿no es cierto? Pepito y Olita que están en los matrimonios, eso oímos a cada rato. Y cuando celebramos las bodas también, lo hacemos. Entonces se pertenecen mutuamente. De ese momento en adelante ninguno puede considerar como exclusivamente suyo lo que tiene, sino que es de los dos, ¿verdad? En el matrimonio es de los dos. Y asimismo, volviendo a nuestro tema, es el consagrarse. Mire, el Dios pone a nuestra disposición todo está a nuestra disposición. Todo es de Él, pero también puede ser nuestro, o es nuestro, porque eso es de Dios. Y si Él nos dice que está a disposición toda la naturaleza, todo el universo, todo lo que Dios nos ha dado, es de Él. Asimismo, nosotros lo que somos y lo que tenemos que consagrarlo para el Señor, darle lo mejor. Consagración es un término corriente en el vocabulario del cristiano. ¿Sí? Se habla de consagrado, dice, todos los cristianos son iguales. No hay uno más cristiano que otro. ¿En qué se diferencia uno de otro? Es en la consagración, en cómo se apartó para Dios y cómo ha servido, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará por Dios. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Todos los cristianos son iguales en su fe en Cristo Jesús como Salvador, pero no todos son iguales en su consagración. Esto es, en el grado, en la medida de su dedicación a Dios. Podemos decir que un cristiano es más consagrado que otro, aunque no sería correcto decir que uno es más cristiano que otro cristiano. Que la persona dice, no, ese sí es cristianito. Recuerdo a mi mamá me decía, no, ese sí es cristianito, los otros no. Por su consagración, por el fruto que produce. ¿Cómo conocemos? El Señor Jesús mismo decía, por sus frutos los conoceréis. Mira el fruto en la persona. ¿Alguien no cree en Dios? No cree que Dios puede ser bueno, que es fiel y que nos ha perdonado o ha venido para perdonarnos, pero tenemos que entrar en una relación personal con Él. No podemos seguir al Señor de lejos, como los discípulos. ¿Recuerdan? Los discípulos cuando le apresaron a Jesús, fue por ahí apresado, llevado por los soldados, pero los discípulos, unos huyeron y otros lo seguían de lejos. Aquel Pedro que le siguió de lejos cayó, ¿verdad?, en negarle 3 veces a Jesús. 3 veces negó que le conocía, que no tenía nada que ver con ese hombre. Eso ocurre cuando le seguimos de lejos. Pero cuando caminamos juntos, cuando estamos pegaditos a Él, cuando somos consagrados para Él, cuando nos hemos apartado para Él y nuestra prioridad en la vida es Dios, usted va a ver los resultados. En la vida hay una sola prioridad: nuestra relación con Dios. Amén. Tómelo como usted crea, ¿verdad? Como usted sienta. Pero ese es el kit para ser un buen hijo de Dios, un buen cristiano o un cristiano consagrado. Y esto es lo que hizo Josué. Escojan, dice, lo que ustedes quieren, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Consagración es crecimiento espiritual. Consagrarse es fidelidad en asistir para poder equiparme, para poder aprender, para poder alabar, adorar al Señor juntos. Mire aquí, cuando estamos todos, estamos en el mismo sentir. Y todos en ese mismo sentir alabamos, adoramos al Señor, le cantamos. Muchos vivirán a lo mejor en una casa, con una familia donde no son creyentes. Y usted no tiene la libertad de poderle cantar, alabar al Señor o de orar. Pero en estos momentos aquí estamos todos con el mismo sentir, todos en lo mismo, todos somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, todos somos uno delante de Él y podemos nosotros alabarle, adorarle y levantar nuestras manos y rendirnos. Si usted quiere tirarse al suelo y llorar y orar y pedirle, aquí tiene toda la libertad. Pero no seamos como en la casa, o no sé si en la casa somos mejores que acá.
Porque recuerden, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿cómo? Mucha gente le desconoce, dice, ¿no? Pero si en la casa es otra persona, o afuera, en el trabajo, en la calle. Pero en la iglesia sí estamos felices, contentos. El consagrarse es esto, ¿verdad? Buscar crecimiento espiritual, es negarnos más a nosotros mismos para que Dios se afirme en nosotros. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Consagrarse es apartarse para Dios, vivir para Él, permitir que Él nos vaya transformando. Permítale, déjele que Dios le transforme. Dios hace nuevas personas. Dios lo ha hecho con miles de personas. Lo ha hecho conmigo también. Por eso le amo tanto y le he entregado toda mi vida. Ya 40, ya es la mayoría, ¿no? Las 3/4 partes de mi vida. Si tengo 65 años, ya 40 voy conociéndole y sirviéndole y amándole y enseñando a mucha gente que ese es el camino correcto. Tenía un futuro prometedor, entre comillas, pero no cambiaría por estos años que he vivido conociendo al Señor y sirviéndole a Él. No tendré tal vez la situación económica que hubiera tenido o que tenía en un tiempo, pero lo dejé para servir al Señor. Y no lo cambiaría no volvería atrás. Realmente estoy agradecido con el Señor y les pido a ustedes también, háganlo, comprueben. Yo era tal vez el más incrédulo de todos ustedes, era yo, más que ustedes a lo mejor. Hasta enemigo de Dios, pero Dios tuvo misericordia. Han leído la historia del apóstol Pablo. Era un enemigo de Dios, perseguía a los cristianos, los mataba. A mí no, yo no los mataba, ¿no? Pero sí, los mataba con la indiferencia. Pero Dios toma la vida de una persona que se consagra y Dios lo transforma. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos, si usted dice, no, ay, ¿qué hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pensado esto? ¿Qué hubiera decidido esto? ¿Y si no hubiera pasado esto? ¿Si no hubiera pasado esto otro? Y a veces nos sufrimos y nos agobiamos y nos destruimos y nos dañamos hasta la salud por todo ese sufrimiento, esa preocupación. Preocupación significa ocuparse de antemano de las cosas, estar pensando, estar viendo qué hacer, meditando en lo mismo, pero en lo malo, ¿no? Y si pasa esto, y si pasa esto otro, y si se muere, y si me muero, y si me enfermo, y si esto, y si me mandan del trabajo, y uno se sufre, se acaba. No es que nos quiere borrar la memoria, pero el Señor viene, nosotros necesitamos ser reseteados espiritualmente en nuestra vida. Nos resetea y comenzamos una nueva vida. Por eso la Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Cuando venimos a Él, nos entregamos a Él, nacemos de nuevo, espiritualmente nacemos de nuevo. Lo físico y lo emocional, lo que tenemos en nuestra mente, en nuestra memoria, eso permanece ahí. No le borra la mente, no le lavan el cerebro. Así decían, no, te han lavado el cerebro. No, ojalá no sea solo el cerebro, sino todo, ¿no es cierto? De pies a cabeza. Cuerpo, alma y espíritu, reseteados. Eso hace el Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas. Amén. Así que dice, si es que somos nuevas criaturas, pues tenemos una nueva vida. Nueva vida. No es como una vida así reparada, poner parches. Es nuevo todo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, lo viejo ha pasado, he aquí, todo es hecho nuevo. Todo, hermanos, todo. Cuerpo, alma y espíritu. Mente, emociones, sus metas, sus anhelos. Eso es consagrarse al Señor. Aquí habla la Biblia habla de nos lleva a la consagración a Dios. No a una tibieza, no, unas sí, otras no, a veces sí, a veces no, unas partes obedezco, otras no. Eso es tibieza espiritual. Y en el libro de Apocalipsis dice el Señor a los tibios, dice, ojalá fueras frío o caliente, por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, dice, a los tibios les vomitaré de mi boca, serán rechazados por Dios. El tibio será rechazado por Dios. Yo no quiero ser rechazado por Dios. ¿Usted quiere ser rechazado por Dios? Estamos aquí porque queremos ser aceptados y ser parte de ese pueblo redimido que Dios alcanzó. Esa victoria en la cruz del Calvario. La consagración debe ser verdadera. ¿Sí?
Yo he conversado con mucha gente, dice, los que en la iglesia sí son cristianos, dice, pero afuera, ¿cómo somos afuera? Temidos. La consagración debe ser verdadera. Mira, el 24:14 dice, y ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Cuando habla de integridad significa todo nuestro ser. Integridad, la palabra íntegro significa completo, que no le falta nada, que no queda nada fuera. Eso es íntegro. O sea, ¿en dónde? O sea, no solo en la iglesia, en el trabajo, afuera en la calle, con su familia. Íntegros, en verdad. Amén. Así que, miren, eso es consagración. Y dice que debemos servirle a Jehová con integridad y en verdad. Hay mucha consagración o algo a lo que llamamos así, que es tan solo emocional, glandular. A veces impacta el mensaje, me emociona, sí, yo ya, y mire, y hacemos promesas al Señor. Hacemos promesas al Señor, sí, Señor, te voy a servir, te voy a obedecer a partir de hoy. Pasan 2, 3 días o un mes o un año y se vuelven atrás. Es triste a veces también, mirar, la semana anterior predicaba a mi esposa, ¿por qué no avanza la iglesia? Avanzar significa alcanzar a más gente, que sean salvas, que conozcan al Señor y al Salvador, no para que llenen las bancas, sino que sean salvos, sean salvas esas personas. Pero ¿por qué no avanza la iglesia? ¿Por qué se ha estancado? Es por la tibieza del pueblo. Mire, y nos hacía reflexionar, dice, no es la persecución. Cierto que, miren, en otros países les matan a los cristianos. En otros países ya es prohibido tener una Biblia o escuchar alabanza o reunirse como nosotros. Pero la Biblia ha profetizado que un día llegará esa persecución en todo el mundo. Aquí también. ¿Qué vamos a hacer? Ahí sí no va a haber nadie, ni un cristiano. Duro, ¿no? La Biblia lo dice. Y así está sucediendo en otras naciones. Así que mientras eso pasa en nuestro país también, nosotros debemos prepararnos, equiparnos y avanzar para que mucha gente, más personas, sean salvadas. Y no sea una situación emocional, una decisión solo de hoy, solo del domingo, ¿no es cierto? Sino que seamos, consagración es ser creyentes, cristianos, obedientes, hijos de Dios, todos los días de la semana, no solo el domingo. Ya no hay aménes, ¿no? Amén. Cuando dice amén, quiere decir así es, así es cierto. Se está afirmando y consagrando, diciendo, sí, lo tomo esa palabra para mi vida. Yo les estoy predicando lo que dice la Biblia. Así que, mire, consagración sin raíces profundas, sin inteligencia y sin robustez, o sea, sin conocimiento bíblico. Consagración que es pasajera, circunstancial o bullanguera, novelera nomás, pero sin consistencia. Pero Josué dice, serviremos a Jehová con integridad y en verdad. Que nos consagremos íntegros, hermanos, y en verdad. Donde usted vaya, no tenga temor, Dios va a respaldar lo que usted hace. No tenga temor en su trabajo, si tiene la oportunidad de hablar, de predicar, hábleles, cuénteles que Cristo murió por él, por esa persona también, y que debe saber y que necesita salvación, necesita tener una relación con Dios, tiene que arrepentirse de sus pecados y llegar a los brazos del Señor. Esa es la situación. Hace minutos vimos un corto video, ¿verdad?, donde nos muestra que tenemos esas promesas, ¿verdad?, que el Señor murió por amor por nosotros, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y si decimos que le amamos, ¿qué sacrificio hacemos por Él? Sacrificio es ir más allá de nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Sacrificarse. Dice, me estoy sacrificando. ¿Se sacrifica usted? ¿Madruga para venir al culto de las 10 de la mañana? Nosotros pusimos un culto porque obviamente pensando
que los tiempos cambiaron desde la ley de fines de semana, de feriados, nos afectan porque hay 3, 4 días y está bien y está correcto. Y esta semana fue una semana completa de vacación para los chicos, para los niños, los estudiantes. Y de hecho la familia aprovecha esa semanita para salir y está bien. Por eso dijimos, tengamos una sola reunión el domingo. Pensamos, dijimos, y hemos de estar a reventar. Bueno, todavía no para reventar, pero sí estamos un buen grupo. Pero ustedes han escogido estar acá. Y tenía preparado este mensaje, no con el afán de ofenderles. Es cierto que cuando usted les habla la verdad a cualquier persona, les dice la verdad, se ofenden. Es cierto, a mí también me ofendí y aprendí. Pero lo que estamos comentándoles en amor, ¿verdad? Predicándoles como el papá, como un profesor o como un padre que guía. Esto debes hacer. ¿Verdad que al hijo le decimos, mi hijo, cuando va a la escuela ten cuidado, cruza la calle con cuidado, espera el semáforo que esté a tu favor y pasa mirando los carros? ¿Verdad que le damos advertencias? Lo hacemos. Estas son las advertencias que el Señor nos manda a que les dé a sus hijos, hijos de Dios. Conságrese como debe ser, íntegramente y en verdad. No tenga temor. Dices, es que mi jefe es mundano y me va a despedir y me quedo sin trabajo. Confía en él. Confía en él. Hable del Señor. Y si no puede hablarles, demuéstrelo con su vida. Mejor dicho, demuéstrelo con su vida. Y si tiene oportunidad, hábleles. Ese es el punto. Un santo de la Edad Media decía, da testimonio, dice, testifica, muestra tu vida. Y si tienes la oportunidad, predícales. Así que es preferible mejor que vean nuestra vida y no predicarles, porque a lo mejor les predicamos, pero ven nuestra vida y dicen, yo no quiero ser cristiano. Así son los cristianos. Mucha gente me ha dicho así, los cristianos son así, hipócritas, ladrones. Cada uno dará cuentas delante del Señor. Pero la palabra de Dios dice hoy, conságrate con integridad y en verdad. Amén. Y en verdad dice, y verdad es que nuestro servicio está en armonía con lo que sentimos. Es decir, servirle al Señor, ¿verdad? Con integridad, servirle, apoyar la causa del Señor. No solo nuestra vida afuera, en nuestra familia, en nuestro hogar, también habla de servir al Señor. Y este es el lugar donde nosotros podemos servir al Señor. Claro, usted también puede servir al Señor, a lo mejor si es misionero o en su trabajo y usted está compartiéndoles, ¿verdad? Anunciándoles la verdad, la palabra de Dios. Estas cualidades, integridad y verdad, son indispensables en la consagración. Sin integridad, sin verdad, no hay consagración. No hay entrega. No va a haber fruto. Yo he visto en mis 40 años de servir al Señor a muchas personas, lindas personas, ¿no? Comenzar en los caminos del Señor y al poco tiempo ya desapareció, ya no los volvimos a ver más. En 40 años, no sé, cientos o miles de personas. ¿Por qué? Porque no hubo una consagración genuina. Y es difícil dar fruto, ¿verdad? Usted da una plantita, si lo siembra, quiere un producto o algo de esa plantita, usted no lo deja ahí tirada. O de vez en cuando se acuerda al mes de ponerle agüita, ¿verdad? O podarle. Pero cuando está permanentemente bajo cuidado, regándola, ¿verdad? Cuidándola de plagas y limpiando la maleza, removiendo la tierra, aflojando la tierra, esa plantita crece bonito y da fruto, y abundante fruto, y buen fruto. Usted también es como una plantita. Nosotros somos como una plantita. Que el Señor, somos una semilla, ¿verdad? Nacemos en este mundo y debemos llegar y crecer y dar fruto. Fruto para Dios, fruto para honrar a Dios, fruto para exaltar el nombre del Señor. Consagración debe ser verdadera. La consagración es que Dios ocupe el lugar principal en su vida. Amén.
Definitivamente a eso debemos llegar. Su prioridad o nuestra prioridad debe ser el Señor. ¿Cuántos lo creen? Es difícil, yo lo sé, yo lo viví antes de conocer al Señor. Yo luché, yo me resistí, me escapé, me escabullía y el Señor me persiguió hasta que me cogió del pescuezo. Vente acá. Yo le agradezco al Señor. Me arrepentí, ofendía, blasfemaba, negaba, pero el Señor me perdonó. Y el Señor también está aquí para perdonarle a usted. Si usted no ha podido vencer esos obstáculos, no ha podido vencer ese ego mismo, ¿verdad? El ego es lo que nos impide. Nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Eso es idolatría. El Señor dice, quiten los ídolos de nuestra vida. Y nosotros pensamos que el postrarnos delante de una imagen nomás es idolatría. Idolatría somos nosotros mismos, cuando nos amamos nosotros más que a Dios. Cuando la prioridad somos nosotros. O el esposo, o la esposa, o los hijos, o el trabajo, o el dinero, o las diversiones, o el placer. Fíjese en eso, analice todo eso. Si usted esa es su prioridad en su vida, eso es su ídolo, está en idolatría. La idolatría es una ofensa contra Dios. Está negando a Dios. Que Él ocupe el primer lugar. Dice, temed a Jehová y servidle. Temed, téngale temor, no temor de que miedo hoy me va a castigar, sino un temor reverente de que es la autoridad máxima, que tiene todo el poder, también tiene todo el amor y la misericordia, para darnos la oportunidad que nos arrepintamos y tengamos comunión con Él. Si Él no ocupa el centro de nuestra vida, alguien más o cualquier otra cosa está ocupándolo. Amén. Si Dios no está en el centro de nuestra vida, algo está en ese lugar. Puede ser usted mismo o alguna otra persona o alguna cosa allí. El dinero, el sexo, la diversión, el poder, son cosas que le ocupan, que el diablo ha aprovechado para llenar su mente y su corazón y llegue a ser la prioridad en su vida. Por eso le destruye. No es que está feliz, contento, ¿no es cierto? Sino que llega, lo destruye, porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para darlos vida y vida en abundancia. Nuestra vida, fructífera, hermanos. Fructífera en almas. Uno dirá, ¿qué fructífera? Tengo que trabajar, todos tenemos que trabajar, todo el tiempo. No nos va a caer la provisión del cielo. O sea, Dios hace cosas grandes, pero nos manda a esforzarnos, a servirle, a ser valientes. Dice, no temas, sigue adelante, sé valiente. A Josué mismo, ¿no? Con Josué mismo hay lindas enseñanzas. No podemos dejar de ser servidores. Nosotros hemos nacido para servir, pero servidores de Dios o de alguna otra cosa más. ¿A quién estamos sirviendo? Pero Josué decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor. No quiere decir que usted debe salirse de su trabajo. Usted puede seguir en el lugar y ahí puede ser el instrumento de Dios. Amén. Definitivamente, el punto es que nosotros debemos consagrarnos y darle a Dios el primer lugar. Eso es consagrarse. Eso es apartarse para Él. Él no acepta ni el segundo, ni el tercero, ni el último puesto, sino el primero. Analice su vida. Esta noche estará meditando, reflexionando en familia. Y el nuevo año, ¿quién o qué cosa va a ocupar el primer lugar en su vida? Todo lo demás encaja bien si dejamos que el Señor ocupe el lugar que le corresponde. Uno dice, es que mi trabajo, es que mi anhelo, mi sueño. Miren, póngale al Señor en primer lugar y va a ver cómo esas otras cosas va al Señor a proveerle. ¿Verdad? Así dice en Mateo 6, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Su justicia es hacer lo que Él manda, eso es justicia. Hacer lo correcto,
Obedecer la palabra es hacer lo correcto, hacer lo que Él manda. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. ¿Sabe qué significa todo? Haciendo un análisis exegético, aún desde el origen de lo que significa la palabra todo, se llega a la conclusión de que es todo. No queda nada afuera. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. El Señor te proveerá. Pero ponle al Señor en primer lugar. Mientras exista la ley, dice la tierra, existirá la siembra y la cosecha. Sembrar para cosechar, sembrar para cosechar, siembra y cosecha. Siembras amor, cosechas amor. Siembras desprecio, cosechas desprecio. Así de sencillo. Así de sencillo. Se cosecha de la misma clase, de la misma especie de lo que uno sembró. Eso se cosecha. Por eso vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Hay que quitar las cosas que estorban. Analice también qué cosas me ha estorbado en mi vida, en mi comunión con Dios. Y dice, así mismo dice, ¿no?, el versículo: y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, cuando eran impíos, mundanos, cuando no creían. Quiten esos dioses, dicen, que servían al otro lado del río. Ellos cruzaron el Jordán para entrar a la tierra prometida. Pero si el Señor no está en el centro, entonces todo lo demás no irá derecho. Si el Señor no está, usted va a luchar, a sufrir en sus fuerzas, se va a agotar, no va a conseguir, no lo va a conseguir. Con Dios en el centro, todas las cosas serán añadidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así dice la Biblia. Yo le creo a Dios. Créale a Dios. Debemos orar para que desechemos la incredulidad de nuestras vidas. Incrédulos, ¿por qué somos incrédulos? Mire, Jesús le decía: ¿por qué eres incrédulo? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si crees. Viene un enfermo a Jesús: Señor, tú si quieres puedes sanarme. Sí, quieres ser sano. Él dice: sí, si crees, puedes. Si crees en Dios, pero no si crees en que vas a alcanzar. No, cree en Dios y el Señor hará la cosa. El Señor trabaja en nuestro favor. Dice que Él va delante de nosotros, allanando el camino. Él allana el camino y te guía y te facilita. Tienes enemigos, tienes oposición, Dios que se encargue de eso. Tú sigue adelante, dile: Señor, encárgate, ayúdame, defiéndeme. Yo he tenido tiempos también de así, dificultades. Señor, defiéndeme. Y Él va delante de nosotros. Y Él exhibirá, dice, tu justicia como la luz del mediodía. Dios exhibirá lo justo, lo que has hecho, lo que eres. No necesitas pelear, discutir. Él defenderá. Él es nuestra defensa. Él va en favor tuyo cuando lo has puesto en primer lugar, cuando es tu prioridad. Por eso muchos reclaman, ¿verdad?, y protestan, pero es que no pasa nada y esto, esto, otro. Llegó el Señor a ser tu prioridad en la vida. Por eso hay tanta deserción, porque no hay una consagración completa, íntegra y en verdad. Entonces no se ven las promesas, porque la Biblia funciona. Las leyes espirituales, los principios eternos funcionan, pero como no los creemos, no ocurre nada. Amén. Así que hay que quitar. Hay algunas cosas que están estorbando en nuestra consagración. ¿Qué estorba en tu consagración? ¿Qué estorba? Reflexiona, piensa. Hay cosas que debemos quitar, ¿verdad? Los israelitas también tenían situaciones difíciles. Así que ellos, por eso Josué Dios le levanta a Josué y les habla a través de este mensaje. Muchas veces no son pecados grandes lo que nos apartan de Dios. No son así pecados escandalosos. Son las cositas. Ahí en la Biblia hay un pasaje que habla en Cantares 2:15. Habla de las zorras, pequeñas zorras. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos. Miren, tenían los campos de los viñedos y cuidaban de los animales que no entren y se coman, porque es vegetación. Así que ponían alambre de púa, ¿no?, de cualquier forma, rejas o algo.
pero así nomás, ¿no es cierto? Líneas, líneas. Pero las zorras son pequeñitas y se pasaban por debajo. Y esas se comían. Evitaban que entre el ganado grande, ¿verdad? Los animales grandes a acabar, a devastar, pero las pequeñitas les destruían. Por eso dice, cazadnos las zorras pequeñas, porque esas echan a perder las viñas. ¿Qué cosas chiquitas para ti? A lo mejor que no tienen valor, insignificantes, pero si es un insignificante, pero si es un caso chiquito, esito nomás es. No, hermano, esas cositas te echan a perder tu bendición. Así dice la Biblia, cazanos, ¿verdad? Caza esas cosas, quita esas cosas. Los cristianos debieran ser más vigilantes respecto a esas cosas pequeñitas, las pequeñas zorras que dice la Biblia. Ellas no nos hacen perder la salvación, pero nos hacen perder el gozo y el poder de la salvación. Estás luchando, a veces no sabes ni contra qué. Esas cosas pequeñas. Por eso la consagración es íntegra. Amén. Esta clase de cristianos no son una buena influencia, las personas que están dejando cositas, ¿verdad? Cositas. ¿Cómo podrán ser buenos mayordomos? ¿Cómo podrán ser buenos líderes? ¿Cómo podrán ser buenas personas que influencien en otros si tenemos esas cositas que estorban, que dañan? Así que debemos quitarlo de nuestra vida, echarlo fuera, lo que sea estorbo en nuestra consagración, échele, renuncie, hermano. Dígale, yo renuncio a esas cosas. En su oración, haga su oración confesando con su boca que renuncia a esas cosas y que se consagra al Señor, que le ayude, que le limpie el camino. Consagración también es servir al Señor. Pablo decía, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, en Filipenses 2:12. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. La salvación es cierto que no nos costó. Nos costó el rendirnos, reconocer delante de Dios, rendirnos, confesarle nuestros pecados, arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar y seguirle a Dios. Eso nos costó. Pero al Señor le costó su vida. Su sangre preciosa la derramó en la cruz. Debemos hacerlo, lo que Dios nos manda. La obra del Señor se adelantaría más y más rápidamente si cada cristiano, si cada miembro de iglesia hiciera algo por su Señor. Muchos piensan, eso es obligación del pastor, para eso le pagan, ¿no es cierto? El pastor, los líderes. Hermanos, el llamado es a todos los creyentes, todos. La iglesia somos nosotros y estos mensajes son para la iglesia. Dios mandó el mensaje a la iglesia y la iglesia somos cada uno de nosotros, cada personita, grande, pequeña, joven, adulto, mayor. El Señor nos llama a servirle. No tiene que venir acá, usted puede servirle en el lugar donde está, en el lugar de trabajo, en el lugar de labores, ¿verdad? En sus estudios, en su casa, en el hogar, ahí. Ahí es donde los hijos deben aprender. Sí es bueno traerles también, ¿no es cierto?, a la iglesia. Pero la iglesia no va a hacer el trabajo que los padres deben hacerlo. Porque los padres tienen a sus hijos las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a sus hijos los tienen ahí cerca en su casa. A la iglesia vienen solo cada 7, ¿no es cierto? Claro, tenemos culto los miércoles también y de hecho, prepárese, los miércoles va a haber un cambio, una innovación en nuestra iglesia con relación a esa reunión, los miércoles 7:30. Venga y se enterará. Pero el hogar es el lugar donde los niños, donde los jóvenes deben aprender a amar, a temer a Dios y consagrarse también. A mí me da pena, o me daba pena, ¿no? También que
Hay personas, padres de familia que llegan con su carro, le dejan a su hijo aquí y ellos se van y le vienen a retirar. Aprenderá, sí, va a aprender, va a aprender algo, pero el mayor impacto que les causa a los niños son los padres. Ellos van a aprender lo que el padre está haciendo, no diciéndole, sino haciendo, viviendo, practicando en su hogar, en su casa. Si usted no valora un domingo, un culto de domingo, decir, no, este día nos vamos al culto. Llega la familia a visitarle. Dice, ya tengo que quedarme, tengo que cocinarles. No, hermanos. El Señor ha usado en mi vida para ganar a familia y amigos míos que me venían a visitar minutos antes de salir al culto. Y yo les decía, bienvenido, qué gusto que me da verte, ¿no? Sea familiar o amigo. Pero nosotros vamos a salir. Vamos, te invito, vamos a la iglesia y de ahí te invito, después de la iglesia te invito al almuerzo. ¿Qué te parece? Claro que sí, claro. Eso hice yo con muchas personas y se han convertido y hoy sirven al Señor. Pastores ya. Dios le provee, hermano. Dices que vaya y coman que sea una salchipapa. Bendiga esa salchipapa y va a ser un manjar. La consagración debe envolver a otros. O sea, no solamente uno, sino que tiene que alcanzar a otros. Mira lo que dice Josué. Escogeos vosotros a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta frase me impactó. Me hizo llorar y dije, Señor, eso voy a hacer. Eso lo hago desde hoy. Gracias a Dios que mis hijos conocen al Señor y le sirven. Nada es fácil, ¿no? O sea, la vida también es cruel, es dura. Pasamos cosas, sufrimos cosas, pero Dios está en favor nuestro. La obra del Señor está en nuestras manos. Debemos empezarla en nuestra propia casa. Como les digo, no es fácil, pero tan lindo que es. A mí me emociona y me alegro y me recuerda cuando veo familias que vienen, ¿verdad? Marido y mujer y sus hijitos a la iglesia. Qué lindo, hermano. Esa es familia bendecida. Y no quedará solamente hasta una generación, sino que habrá y verán las generaciones posteriores también. Usted verá, ¿verdad? Si ya llega a ser abuelo, verá en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos. Ahí la mano de Dios, guiando la vida de los hijos, de las generaciones. La vida consagrada nos hará que les hablemos del Evangelio a todas las personas que nos rodean. Conságrese. Consagrémonos. Tomemos una decisión. Así como Josué indicó al pueblo. Yo no les digo ahora, escojan a quien sirvan. Yo les digo, conságrense. Escojan al Señor. Sirvan al Señor. Y pueda salir de su boca también esta frase que dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Pongámonos de pie, hagamos una oración. Cierre sus ojitos. Padre bueno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque me llamas la atención y me muestras tu amor cuando me indicas el camino correcto en el que debo andar. No en mis caminos, de acuerdo a mi propia prudencia, sino a lo que tú has preparado, a lo que tú tienes, a tus caminos. Gracias, Señor. Yo oro por cada persona que está en este lugar, para que toques su corazón, su mente. Ayúdales a vencer, Señor, esos obstáculos. Ayúdales a echar de sus vidas todo lo que estorbe, desde lo más pequeñito, a lo mejor lo imperceptible, lo que no se den cuenta, que se den cuenta, Señor. Muéstrales, Padre, y dales el valor para renunciar a cada una de esas pequeñas zorras que echan a perder la viña. Queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú no has sido
la prioridad en mi vida. Perdóname, Señor, perdónanos. Y obra, Señor, en mi corazón de tal manera, Señor, que tú ocupes el centro de mi vida. Yo lo quiero hacer, Señor. Y en este día quiero decirte, Señor, que yo y mi casa te serviremos, Señor. Te seguiremos y te serviremos. Gracias, Dios. Gracias por este día. Gracias por el nuevo año que se avecina, Señor. Ayúdanos a caminar con sabiduría, como dice tu palabra. Obedientes. En la obediencia hay sabiduría. En el consejo hay sabiduría. Y aquí nos has dejado, Señor, tu palabra, que nos aconseja, que nos guía, que nos enseña a hacer justicia, a hacer lo justo, lo que debemos hacer lo correcto. Eso es justicia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, te amamos y te bendecimos. Gracias, Padre, que el nuevo año tú te manifiestes y nos bendigas, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor si quiere aplaudir.